Soy el padre Gonzalo Ruiz Freites, misionero en Italia. Evangelio del día martes 5 de octubre del año 2021. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo ellos de camino, entró Jesús en un pueblo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Palabra del Señor. El evangelista San Lucas nos presenta esta escena en la casa de Marta y de María, que eran hermanas, y que aparecen con sus nombres solo en este texto, en los tres evangelios sinópticos, es decir, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Aparece también en estos evangelios en otra escena María, en la escena de la unción en Betania antes de la pasión, pero no se dice allí su nombre. En el evangelio de San Juan, en cambio, se habla más de estas hermanas. Y se habla también de que tenían un hermano muy famoso, Lázaro, al cual Jesús resucitó de entre los muertos. Ellos vivían en Betania, dice el evangelista San Juan, que distaba muy poco de Jerusalén, al este, en la otra ladera del Monte de los Olivos. Sabemos por los evangelios que Jesús solía descansar en la casa de Lázaro, Marta y María. Eran sus amigos. Allí se hospedó durante la última semana de su vida terrenal, desde su ingreso triunfal en Jerusalén el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo. Más aún se nos dice en el Evangelio de San Juan que cuando Lázaro estaba enfermo y las dos hermanas con gran confianza lo mandan a llamar, diciéndole: aquel que amas está enfermo, allí se nos dice que Jesús amaba mucho a Marta, a su hermana, es decir, a María, y a Lázaro. Es decir, Jesús los amaba mucho, se dice esto de ellos en el Evangelio. De hecho, cuando Jesús se detiene ante la tumba de Lázaro muerto y se pone a llorar, las gentes comentan: mirad cómo le amaba. Bueno, se trata entonces de estas dos hermanas muy amadas por Jesús, que a su vez lo amaban a Él muy profundamente y creían en Él, creían que Él es el Mesías que debía venir, el Hijo de Dios, como profesan en el Evangelio de San Juan. Y San Lucas nos lo presenta a Jesús en su viaje a Jerusalén para sufrir su pasión, que entra en la casa de Marta. El nombre de Marta significa en arameo señora, y como se dice que la casa era de ella, se supone que entonces ella era la hermana mayor, que María era su hermana entonces menor. La iglesia a Marta la venera como santa y festeja su fiesta el 29 de julio. Pues bien, Marta con exquisita caridad recibe al Señor, lo aloja y prepara todo lo relativo a la hospitalidad, lo necesario para el alojamiento, para darle de comer a él y a sus discípulos. Se ve que ella es muy solícita en hacer las obras de caridad, las obras de misericordia, como recibir al peregrino, dar de comer al hambriento. De hecho, ella así es figura, representa, de hecho, las obras de misericordia corporales, por las cuales, entre otras, seremos juzgados el último día, como enseñará Jesús más adelante. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve preso y me visitasteis, estaba enfermo y vinisteis a verme, estaba desnudo y me vestisteis. Y cuando estas personas le dirán: ¿pero cuándo, Señor, hicimos estas obras?, él dirá: cada vez que hicisteis estas cosas con uno de estos, mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Marta entonces estaba cumpliendo esta admirable tarea de atender al Señor. En cambio, su hermana María, la menor, se había puesto a los pies de Jesús a escuchar su palabra y no hacía nada. Solo a los pies de Jesús estaba absorta, toda entera ella, concentrada en escuchar la palabra de Jesús. Y había dejado así a su hermana Marta, a su hermana mayor, con todos los quehaceres del momento, que eran muchos, porque eran muchas personas para atender, para dar de comer, para alojar. Por eso Marta en un momento se planta delante del Señor y se ve en este diálogo incluso la gran confianza que ella tenía con Jesús,
y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Al decirle Señor, lo está reconociendo como Dios y piensa que bastará una palabra de Jesús para que María cambie de actitud y se ponga a ayudarla en los quehaceres domésticos. Pero Jesús la reprende dulcemente y no le dice a María que vaya a ayudarla. En cambio le dice a Marta, repitiendo su nombre 2 veces, en señal de cariño y en señal de que lo que quiere enseñarle es importante: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. ¿Cómo se entiende este amoroso reproche de Jesús? Si Marta estaba haciendo algo bueno, podemos decir algo óptimo. En realidad el Señor quiere corregir la excesiva preocupación de Marta por las cosas temporales, comparándola con la parte buena que ha elegido María, que es escucharlo, que es concentrarse en Él. Y en las palabras griegas del texto del Evangelio, que fue escrito en griego, se percibe bien esto, porque al inicio se dice que Marta estaba distraída con los quehaceres de la casa, es decir, no totalmente concentrada en Jesús y con cierta falta de paz por estas preocupaciones. Eso quiere decir el verbo que explica esta actitud de ella. Inquieta estaba ella por todas estas preocupaciones. Jesús le dirá después, más adelante, que ella está dividida entre muchas cosas, entre muchas partes, mientras María se concentró en una parte, la más importante. En cambio, Marta está dividida entre muchas cosas, eso quiere decir el verbo griego. Jesús entonces no le recrimina su buena obra, sino la excesiva preocupación. Como en la parábola del sembrador, se habla de una semilla que cayó entre espinas y fue sofocada, y esto es signo de quienes por las preocupaciones del mundo descuidan la vida interior o no le dan toda la primacía a la vida interior. María, en cambio, eligió no estar dividida entre muchas cosas, sino quedarse solo escuchando al Señor. Hay aquí, por tanto, muchas enseñanzas y figuras espirituales. Vamos a dar 3. En primer lugar, hay una figura de la vida religiosa en María y de la vida secular de los cristianos en el mundo en Marta. Ambas son buenas y necesarias, pero hay una superioridad objetiva de la vida religiosa respecto a la vida secular. Y esta superioridad está dada, entre otras cosas, por el fin de la vida religiosa, que es la contemplación de Dios, la unión con Él por medio del ejercicio de las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, por dedicarse a conocer y a amar al Señor con exclusividad, sin estar divididos en muchos quehaceres. Es lo mismo que enseñará San Pablo en la primera carta a los Corintios, usando la misma palabra que San Lucas para indicar que Marta estaba dividida. San Pablo usa las mismas palabras y dice así: os quiero libres de preocupaciones. El que no está casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa en cambio de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. La mujer no casada y la virgen se preocupan de las cosas del Señor para ser santas en el cuerpo y en el espíritu. La casada, en cambio, se preocupa por las cosas del mundo, en cómo agradar a su marido. Os digo esto solo para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino en atención a lo que es más noble y al trato con el Señor sin otras distracciones. Hasta aquí San Pablo. Es decir, a lo que es más noble, que es atender al Señor sin otras distracciones. Por eso, la objetiva superioridad de la vida consagrada. En segundo lugar, dentro de la vida consagrada tenemos además en este texto la figura de 2 tipos de vida religiosa: la vida activa y la vida contemplativa. Ambas tienen el mismo fin, que es la unión contemplativa con Dios, pero usan distintos medios. Los religiosos de vida activa se dedican a las obras de caridad. Especialmente los que se dedican a la predicación y a la enseñanza cumplen obras perfectísimas y excelentes, transmitiendo a otros lo contemplado. Otros se dedican a las obras de misericordia corporales, atender a los enfermos. ¿Cuántas congregaciones han surgido para esto? Y de ello se figura entonces Marta atendiendo al Señor. Y otras, en cambio, otras almas se dedican enteramente a la contemplación en el silencio de un claustro y están prefigurados en María. En tercer lugar, y finalmente, San Agustín ve también en este texto una figura de la Iglesia,
que se ocupa de las dos cosas, de las obras de misericordia y de la contemplación del Señor. Más aún, hay una figura de la iglesia militante o peregrina, quienes estamos todavía aquí en este mundo, en peregrinación hacia la patria celestial, y ellos están prefigurados en Marta, y por otra parte una figura de la iglesia triunfante o celestial, de los que han muerto en gracia y están ya contemplando a Dios y poseyéndolo eternamente, y ellos están representados en María. En este sentido dice San Agustín que Marta representa las obras de caridad que la iglesia cumple en este mundo y que desaparecerán en el otro mundo, porque no habrá pobres a quienes vestir, ni hambrientos para alimentar, o sedientos para darles agua, o desnudos para vestir, o presos y enfermos para ir a visitar. Estas son las obras que la iglesia cumple en esta tierra. En cambio, en el cielo habrá visión y gozo y amor infinito de Dios, que es lo que María anticipa con su actitud de discípula a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Por eso ella anticipa lo que será el cielo, y por eso, en cierto modo, ya participa de la eternidad por el ejercicio de las virtudes teologales. Y por eso dice San Agustín que mientras Marta servía al Señor y quería alimentarlo, María en cambio se alimentaba de él, de su palabra. Y dice también que al estar a los pies del Señor manifiesta su humildad, pues el Señor se revela más a los que son más humildes, así como las aguas desde una montaña descienden más profusamente hacia un valle más bajo y más profundo. Y dice también que mientras Marta servía al hombre Dios, es decir, atendía las necesidades de Jesús en cuanto él era hombre, por ejemplo, tenía que comer, María en cambio oía al Verbo de Dios, aquel que estaba oculto detrás del velo de la humanidad, es decir, lo escuchaba y lo adoraba en cuanto Dios. Y así ella cumplía las palabras del Salmo 72, bueno es para mí adherirme a Dios. Es como si le dijera, dice San Agustín hermosamente, Jesús a Marta, 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 tú navegas, en cambio María ya está en el puerto, ya anticipa la contemplación del cielo. Aprendamos de ambas hermanas santas. Aprendamos de la caridad y de la solicitud de Marta, pero también y con prioridad demos tiempo al Señor en la vida de oración, dándole primacía a lo espiritual en nuestra vida. San Clímaco decía que Dios da el don de la oración a los que oran. Demos tiempo entonces a la oración en nuestra vida cotidiana, buscando conocer y amar a Dios por sobre todas las cosas y ocupaciones de esta vida, y Él vendrá y se revelará a nosotros, y de allí además tomaremos toda la fuerza para el ejercicio de las obras de misericordia corporales, para nuestro apostolado y para nuestro testimonio en el mundo. Es un modo, el rezar, de anticipar la vida eterna, que es como enseñó Jesús en el Evangelio de San Juan, conocimiento y amor a Dios, cuando dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Que nos ayude a amar a Jesús por sobre todas las cosas y a dedicarle todo el tiempo que es necesario. María Santísima, la Madre del Verbo encarnado.